Se contagiaron, después tomaron su camino, después nos quedamos dos con un compa que es de Truco, que se llama Alex, y luego se fueron integrando otros amigos. Ahora, recientemente él también decidió pausar su carrera por temas familiares. Estamos actualmente 5 personas, está Tupac guitarra, que es de mi comunidad, está también mi hermana Sayuri guitarra, está una compañera que es de Anraví, Diana Piñaquispe, y un compa que es del centro de Cotacachi. En la imagen podemos ver, ¿son ellos? Sí, sí, justo ahí. Sí, el compa que está de negro es nuestro productor actual, que se llama Felipe Náfger. Y claro, hemos trabajado con mucha gente en el proceso y actualmente estamos haciendo. Sí, y el nombre nos llama la atención. ¿Por qué Inmortal Cultura? Bueno, inicialmente era Inmortal Cultura con C. Ah, sí, sí, sí. Bueno, hemos tenido como procesos, principalmente yo he tenido como procesos de aprendizaje sobre nuestra filosofía real, te podría decir, de comunidades de taitas. Entonces ahí fui como aprendiendo conceptos muy profundos como el ñaupa pacha, el sarun. Entonces, Inmortal Cultura está escrito de adelante hacia atrás, se podría decir como al revés. Mucha gente dice como que fuese inglés, claro. Dicen Immortal Culture, pero no es así. Está escrito con un concepto del ñaupa pacha, que es del pasado, futuro para arribar al presente. Y la K es del quichua, ¿no? Esta resistencia que se tiene de la lengua, que yo creo que esencialmente también viene como una cultura ancestral que sigue impregnada dentro del quichua, como la cultura cara, que nosotros somos caras, ¿no? En esencia se podría decir. Entonces dentro de esa K está... qué bueno que nos explicas, porque si no, no entendía. Bueno, en este momento estamos dialogando con Yuya Guitarra. Él es director de la agrupación de rap quichua Inmortal Cultura, que nace desde el seno de la Mama Cotacachi, estos jóvenes que empiezan a mencionar lo que es sobre todo la identidad cultural. Por eso queremos preguntarte también, ¿qué expresan a través de la letra de la música en sus presentaciones, en lo que hacen? Bueno, realmente nosotros, principalmente esta idea de Inmortal Cultura nació de mí, ¿no? Con este pensamiento de que la cultura va a trascender, va a tener cambios en la historia, en la vida, con lo que vaya pasando en el entorno, pero nunca va a desaparecer, siempre y cuando nosotros nos encarguemos de perdurar. Entonces, en Inmortal Cultura nosotros hablamos de cosas que nos pasa a nosotros en lo personal, en lo comunitario y en el país, pero también viene el hecho de hablar de lo que nosotros somos, también viene de un poquito del rap, del hip hop, que en esta cultura también es muy profunda, pese a que es comercial actualmente, es universal, pero ha habido como, cuando yo aprendí, habían como reglas del ser real. El ser real es simplemente el ser uno mismo, el hablar de dónde eres, el hablar de tu vida, el hablar de tus pensamientos, que puedas refundarlo, obviamente, el hablar de tus sentires, de tu historia. Entonces nosotros lo que somos quichuas, que estamos en constante, digamos, adaptación, cambio, golpes de globalización, y hablamos de esto, hablamos de pérdidas de identidad, de cuidado a la naturaleza, de la espiritualidad, de la esencia del ser runa, del ser quichua. Hemos tenido también como confusiones en nuestro propio mismo camino, pero vamos refundando, vamos aprendiendo y lo plasmamos en las canciones. Así es, Yuya. Y nos llama también la atención, porque a veces yo creo que sí es difícil escribir la letra, ¿no? Pero queremos que nos cuentes desde tu experiencia, ¿en qué te inspiras o se te ilumina por ahí? ¿Cómo es ese proceso de ya crear la letra, luego la composición? ¿Cuál es tu inspiración? Se podría decir que es aleatorio, porque hay canciones que hemos sacado, bueno, la pista ya buscamos o creamos,
pero la letra en sí a veces nace de un sentir y en 5 minutos ya está. O a veces nos demoramos un día y volvemos a repensarlo, estudiarlo un poco más profundo. Por ejemplo, depende mucho de la temática. Tenemos canciones que hablan de la minería, que es muy necesario, como a más del sentir, de resistencia que tenemos, es necesario también estudiarla con profundidad, porque es un tema que está en todos lados, pero que se necesita debatirlos para buscar soluciones, y el arte creo que lo posibilita. Entonces es aleatorio, ¿no? A veces tenemos un sentir, por ejemplo, una experiencia cuando tenemos una canción que se llama Richari, que es en colaboración con Sumay de los Nin, la Takiamaru, los Runa Rap, que lo hicimos durante la movilización del 2019. Que nada, nos reunimos como a las 7 de la mañana, escribimos de ese rato y a las 10 ya acabamos de grabar y nos fuimos al paro ya. Ajá. Creo que el momento también les ayudó para decir, sí, basta ya de estos atropellos a nuestra gente, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos a continuar después de una pausa hablando sobre esta bonita labor que ustedes hacen, ¿no? Sobre todo el rap en quichua, porque tenemos músicas en quichua, manuales, cursos, pero cuando tú escuchas una canción, por lo menos una palabrita se te queda. Entonces, de alguna manera, ustedes están haciendo esa labor de aprender, de enseñar el quichua. Regresamos después de un pequeño corte con más información. Recuerde visitar nuestra página web apac.tv, suscribirse en YouTube y también en Facebook. Regresamos. Mashiuguna, alichuta charipaichi, kushishaupi kaipikapanchi, shinashata ñukanchi mashi yuya y guitarra paiguan rimanajupanchi kai tushu, shinashata estawangari kai rap quichua hawagumanda. Así es. Nos complace tener aquí al director de la agrupación de rap quichua, Inmortal Cultura, quien también nos estará dando sorpresas al final de esta entrevista. Y bueno, recordar que ustedes ya tienen una gran trayectoria. Vamos a ver, por aquí teníamos el apunte. Nacen en el 2016, ¿no? Sí, se podría decir. O que antes sí. También. Sí, iniciamos como sacando canciones cortas, desde el 2016, pero en el 2019 como que ya lo tomamos muy en serio y dejamos actividades externas para seguir trabajando en la música. Entonces ustedes igual a través de la música, lo que hacen pues expresan los orígenes y la identidad cultural. Ahí vemos también las imágenes de varias personas que estarán también apoyando, ¿no? Ahí a quién vemos, Yuyay. Bueno, ahí están el compa que recientemente, bueno, tomó un descanso, que estaba como dúo conmigo. En la mitad está mi hermana, Sayuri, que sí, bueno, está creando también, ya está sacando canciones. Ha seguido el ejemplo del hermano. Sí. Siempre seguimos a los hermanos mayores nosotros. Bueno, Yuyay, también queremos conocer un poquito más de los integrantes. Cada uno, como decías ya, un integrante pasó
su tiempito en la agrupación, en el grupo, en la banda, y ahora se dedica a otra cosa. Los integrantes que ahora tiene Inmortal Cultura, ¿a qué se dedican? Cada uno quizá tiene su emprendimiento. Cuéntanos un poquito de sus vidas, sus historias. Bueno, también contarte que nosotros tenemos este formato de 5 personas que estamos, digamos, aquí en territorio, pero también a veces vamos como con formato de banda, que estamos con compas de Quito también. Los que estamos aquí, digamos, nuestro productor, estamos también en un grupo de teatro con él mismo, con la otra compa que está en la banda también. Hacemos teatro sobre temas sociales, violencia de género. Él también hace fotografía, un poco de marketing. La otra compita que es de Enreví es diseñadora de modas. Bueno, mi hermana está estudiando, el otro compa fabrica ropa, ¿no? Entonces ya tienen el equipo, ya diseñador de modas, todo. Sí, y bueno, mi persona, agricultor, también hago teatro. Actualmente formo parte de un colectivo que se llama Borunzi, que han salido muchos músicos buenos de Cotacachi. Este colectivo se encarga como en el tema de la investigación musical de los pueblos, perdón, de las comunidades quichuas de Cotacachi, de ritualidades a través de la música, de conceptos muy, muy profundos de la música. Entonces también formo parte de ese grupo. Y qué bien, porque, bueno, yo igual no soy cantante, ¿no? Pero cuando yo me pongo a escribir, expresas, sacas lo que sientes, y después de un tiempo vuelves a leer, o en tu caso sería volver a escuchar la música, y qué profundidad que tiene, y quizá nos identificamos con ustedes, los músicos, o con la letra que vemos y decimos, esta persona ha pasado lo que yo pasé, algo duro, y nos entiende, ¿no? Hablamos en el mismo lenguaje y no nos sentimos solos. Sí. Bueno, y ya vamos a leer unos mensajitos, y nos dice Alexa Sarabia, qué chévere propuesta esta forma de hacer rap. Guagua Bonilla, me imagino que es maestro quichua, saludos. Ya veo, maestro, saludos, le dicen por ahí. Ya por ahí, perdón, rap, mi condena fichamba, sumac, Chichita Charipaichi, un saludo al Huayqui Don Gato desde Peguche. Ya nos contará quién es Don Gato. ¿Quién es Don Gato, Yuye? Don Gato, bueno, de los panas en la música también me conocen así, nace de mi nombre. Como soy Jefferson, como usted sabrá, en las comunidades, para las mamitas es difícil como pronunciar nombres como medio gringos o extranjeros, entonces como Justin, Vegeta. Entonces Jefferson lo decían Jefferson o Jefferson, y de ahí sale digamos, el cortito. Me decían Chipi o Jiffy, y como a los gatitos se les dice Chipi, entonces me empezaron a decir gato, y mis hermanos en Quito siempre me decían gato o Chipi, y los otros compas ya con los que rapeaba me escuchaban y me decían gato, el señor gato, y don gato, y ya quedé así. Muy bien, entonces vamos a decirle Yuye gato. Ya, por acá también nos dice Ayamaru Gualapuro Sumag, Kawai, Rurakuna, Kangichi, Huyayay. Mashaya. Si quiere saludarle a sus fans. Tuparishon, Rikurimungi. Ya, Kenny Yamberla, ¿escuchas solo rap o también te inspiras de otros géneros? Yo en general, digamos, escucho todo tipo de música, más escucho músicas que antes de que yo nazca salieron. Pero casi, digamos, en el día, un 60% estoy escuchando rap y un 40% escucho otros géneros, música tradicional. Me gusta mucho la música en arpa, pero muy, muy tradicional, de los taitas. Y claro, me inspiro con esas canciones. El hip hop, por ejemplo, está identificado mucho en todo tipo de género, y lo construyeron, por ejemplo, decir los latinos, porque sacaban fragmentos de salsa, fragmentos de estas canciones. Nosotros, como rap quichua, sacamos fragmentos de canciones tradicionales, entonces necesitamos como escuchar de todo. Y me imagino que tienes algún referente del rap,
Por ahí mis compañeritos me decían unos referentes, a ver si no me equivoco, Cancerbero. Entonces queríamos conocer tus referentes, de los que tú... Ya, bueno, empezamos de aquí de Ecuador. Tengo varios referentes, pero el que siempre nombro es Sansa Matanza, que ellos desde 1999, 97 ya eran una banda consolidada, que ya hablaban de temas sociales, de temas políticos y sobre todo digamos, de este reposicionamiento de las culturas ancestrales. Hablaban sobre todo de la cultura Shuar. Entonces han sido como un referente bastante fuerte para Inmortal Cultura. De ahí sí hay otros artistas de aquí que escucho, Estrategia, Mugre Sur, Distrito Q, que han sido también referencias. Internacionales hay un montón, pero como les decía, escucho más como de la vieja escuela. Sí he escuchado Cancerbero, pero no es como un referente así, digamos. Ya tienes tus propios referentes. Ajá, sí. Bueno, Alcibar también te manda saluditos, dice saludos Don Gato. Ay, Wauki. Asomarán para ahí. Que se unan y hagan ahí un grupito también. De ley. Bueno, y algo también que nos interesaba, y nosotros como APAC TV y los medios de comunicación comunitarios y alternativos en defensa de los derechos colectivos, de la naturaleza, también buscan comunicar a través de un audiovisual, a través de una nota escrita, lo que son temas antimineros, ¿no? En defensa de la contaminación de nuestros ríos mismos, en defensa de la Pachamama. Y bueno, tú decías que tienes por ahí una canción de la minería. Queremos que a capela, nos cantes un pedacito. Ya, de una. Bueno. Kulkimanda paikunapa yuyaykunata guaglichin runakunapa guachikunata anirurashpashita chin alpamamata kuchuchishpaka paikunata mikuchinkapa kiyurumita yukchinchi chaymandat sumagaychata paikunaya mikunga tuyukunata yanyukanchimashita pasakinga maypitalika usay maypita uyay aydashunishpa kutingurmachipakangama kutingurmay Yao, runakarin, yakichikashka, chaymandami, kunaningapa, tandanakush, palikarinman, alpamanda, yakumanda, hataringapa, que se haga justicia por cada gota de agua, minería responsable, es solo cuento de hadas, ofrecen economía, te entretienen con palabras, aprendemos del consumo a matar la Pachamama, callamos y acusamos al grupo que se lucra, no solo es por su culpa, es por tu culpa y por mi culpa, por las personas que en la lucha no se involucran, por los que están al mando, se venden y se ocultan. Bravo. Por ahí también están los corazones, las reacciones de todos nuestros seguidores. Y bueno, Yuya, qué bien. Yo cuando te escuchaba, en realidad sentía la letra, ¿no? Profunda. No es culpa tuya, sino también la mía, ¿no? Sí. Entonces queremos que nos cuentes también, ustedes siempre hacen la música en quichua o también la fusionan con otros idiomas. ¿Por qué en quichua? Bueno, en quichua porque somos quichohablantes, no podría como solo hacerlo en español porque dejaría de ser yo, dejaríamos de ser nosotros. También entendiendo que el quichua es la base fundamental de nuestra esencia como runas. Y si es que dejamos el idioma a un lado, vamos a ser uno más del montón, un robot más controlados. Más bien ¿por qué incentivar a que se mantenga el quichua? Es porque tenemos la capacidad de que esta lengua es de futuro. Hay que verlo así. Yo conozco amigos que actualmente están como moralmente en la identidad como que atascados, porque no ven como un quichua, como un idioma o como una cultura que puede trascender, pero no siguiendo el mismo camino de la globalización, sino más bien optando un sistema diferente de vida, porque nosotros los quichuas somos un sistema diferente de vida, ¿no? ¿Y qué más era? Bueno, ya vamos a seguir cantando. Bueno, entonces queremos preguntarte también, antes de leer estos mensajitos, que cante, piden por ahí, ya vamos a cantar. Carlos Jacome Zambrano, saludos desde Quito. Pati Vinuesa también nos envía sus reacciones. ¿Todos pueden hacer rap?
o debemos nacer con ese estilo? Todos podemos hacer rap. El rap para mí es muy parecido al teatro. El teatro, por ejemplo, siempre está en la vida, está en el actuar, está en las ritualidades. Por ejemplo, en el Inti Raymi, cuando nosotros nos ponemos el traje, actualmente soy capitán de mi comunidad, tomamos la posición, es un ritual, es un teatro. Y en el rap también está, claro que musicalmente hablando se podría como entrar a lo profundo, pero yo considero que todas las personas pueden rapear y sentir también, utilizar esta herramienta muy grande que es el sentido de protesta, se lo puede plasmar ahí. La poesía, hay mucha poesía que está en el rap, entonces yo sí pensaría, pero actualmente me he cerrado un poco en el tema de que se está utilizando también información que se tiene solo por, digamos, por folclorizar algún tema, por comercializar o por también ser parte del montón, pero no olvidemos que como quichuas o como cualquier cultura que esté, se debe tener una esencialidad y sentirlo sobre todo, ¿no? Si no los sentimos, se quedan las cosas vacías y si queremos música vacía ya hay demasiado. Así es, Yuya. ¿Y cómo te sientes tú? Y me imagino que toda tu agrupación también estará viendo esta entrevista y apoyándote. Queremos saber, ya para finalizar esta entrevista, ¿cómo te sientes el hecho de que hagan música rap en quichua? ¿Está ayudando a la sociedad? ¿Está aportando para que los jóvenes aprendan el idioma? Yo cuando inicié, digamos, solo lo hacía porque quería. Pero ya en el camino fui conociendo compas que enseñaban quichua y estaban enseñando con rap, académicos que daban, digamos, ya la parte teórica del por qué sí funciona el rap quichua. Entonces, sí, netamente, o sea, no debería ser solo rap, sino otros géneros también sería bueno que empecemos como a hacer las cosas desde nosotros mismos, desde el quichua, y siento que sí aporta. Claro que también hay personas que es un poco duro, ¿no? O sea, me llega últimamente, me está llegando así como fuerte, porque hay como que más apoyo de gente mestiza también, y hay personas quichuas que están viviendo en el extranjero o son de por acá, que como que critican, tal vez centrándonos en una ideología un poco purista, quizás, ¿no? Pero, o sea, también es respetable, ¿no?, los comentarios, pero sí que seamos un poco más abiertos de que no estamos haciendo nada de malo, más bien estamos impulsando la cultura y también, aparte de hacer rap quichua, también nosotros hacemos ritualidades, también hacemos música tradicional, también estamos en comunidad, también estamos en resistencia, ¿no? Y sobre todo ustedes nacen desde esas vivencias culturales y para demandar quizá los atropellos de las grandes élites, pues sacamos, ¿no?, a través de la música, del arte. Felicitaciones a toda tu banda, a todo tu grupo Inmortal Cultura. Entonces queremos ya, ahora sí para finalizar, no nos queremos ir, pero sabemos que en varias zonas de Otavalo, en varias zonas del país, ya en una horita se nos va nuevamente la energía eléctrica. Por esta situación, esta crisis que estamos viviendo a nivel de la energía, esta crisis también a nivel de los incendios forestales. Y agradecerte una vez más, agradecer a todos los que nos siguen. Recuerde visitar nuestras páginas. Tenemos en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y nuestra casita, que es el sitio web apag.tv. Y nos vamos a ir despidiendo, pidiéndole a Yuyay un gran reto. Un gran reto, y esta es la sorpresa que le queríamos dar, que va a cantar. Entonces queremos que por favor te despidas con un mensaje, haciendo un poco de rap, haciendo este llamado de atención a toda la ciudadanía, a toda la gente para que cesen los incendios forestales. Ya, uy. Ya. Kunan punjamanda, shuyu yay kunata hapinami, tukuy kunaka chingashkami katinahu, kunanga imata rashami, kunanga yuyay kunata kangunapa kapamushami. Kunanga pachamamata sakishpa purinahunchi yapishpa imata kangapa kayaka imapash iyanga kunangapa
kunangama kikurishpa shinakatirishun shinakashun parlarishun y seamos una forma diferente de vida porque buscamos ahora como seres humanos la salida. Actualmente muchos bosques se prenden y hay mucha gente que no entiende, que por dinero se deja llevar y enciende. Pero bueno, los runas estamos preparados. Invito a cada uno para que nos hayamos levantado el día de mañana para decir, estos manes se han luchado, estos runas se han preparado y a la Pachamama lo han cuidado. ¡Bravo! Entonces vamos a seguir también las redes sociales de Inmortal Cultura, ahí está igual en la descripción. Sí, ahí nos sigan en todas las plataformas. Tu mensaje final, Yuya, saluditos también a todos, ¿cuál sería tu mensaje final? Bueno, haciendo marketing, que nos sigan en las redes, en todas las plataformas, estamos como trabajando en un nuevo disquito, tenemos proyectos que están saliendo y el mensaje sería como busquemos como organizarnos un poquito más, tomar en cuenta también que no hay que velar solo por el vecino, sino por dónde pisamos, qué es lo que necesitamos principalmente. Agua, necesitamos comida, que es lo más básico, entonces volvamos a la tierra, tomemos en cuenta que la naturaleza necesita de nosotros, quizás trabajemos un poco más en este sentir, de volver a sembrar, de volver a tener un jardín, de volver a cuidar al agua. Hay muchas alternativas en las comunidades, tenemos muchas alternativas y invito también a que como Inmortal también estamos aprendiendo que nos sumemos, digamos, a las luchas sociales. Como decían en la letra, no es la culpa solo de los gobiernos, no es la culpa de las empresas que están haciendo, sino de nosotros también, que no nos sumamos a las luchas. Muchísimas gracias. Yupaychani Yuya, Yupaychani Tukuya, Ñukanchi Pakta Kashkamanda, Kayu Kapashka, La Tulpa Ali Chisiuta, Ali Tutauta Charipachi. Pai.